Gracias, David. Bienvenido. Quisiera dos preguntas, que nos lleves un poquito sobre cómo se da tu incorporación al equipo, cuándo tienes el primer acercamiento y cuál fue esa primera sensación al visualizar una posibilidad de jugar para Inter Miami. La segunda, si estás ya en disposición para el partido del Ixco mañana frente a Puebla. Hola, gracias. La verdad que estoy contento de estar acá. Eh, si bien tuve un acercamiento a principio de año, me gustó mucho la idea de venir acá, me encantó el club. Eh, la verdad que no lo dudé, así que estoy muy contento acá. La visa me llegó hoy. Yo creo que estaría disponible para mañana, pero bueno, eh, llego mi primer día acá con el grupo y bueno, veremos qué pasa de acá en adelante. Michelle. David, bienvenido también. Michelle Kaufman del Miami Herald. Las primeras impresiones de los jugadores, del equipo, de todas las instalaciones y de Tata. ¿Qué habló con ti? ¿Qué espera de ti? Muchas gracias. Bueno, todavía no tuve una charla con el Tata, si bien fue uno de los primeros que quería que esté acá y a lo cual estoy muy agradecido. Yo creo que con el correr de los días voy a ir teniendo charlas con el Tata, con el cuerpo técnico, con mis compañeros, así que yo creo que se va a ir dando día a día. Hola, ¿qué tal, David? Fernando Fibra acá del Inter Miami. Te decía del número 14, te quedó Sí. cerquita del 15. ¿Qué hacemos con Borja ahora? ¿Qué le, qué le decimos? Eh, Hablando de impresiones, te vimos recién en el primer entrenamiento. Dos preguntitas. Una acerca de eh, cómo se llega a un equipo que está tan armado y de repente hay que acoplarse, ¿no? Hay que ver cómo uno entra en ese grupo. Pero por otro lado estaba pensando que se puede llegar a dar una línea de cuatro con un ex Boca, un ex Racing, un ex River y un ex San Lorenzo. O sea que está bueno que haya tanta gente, ¿no? Que conoces y que tenés buena onda ya. Sí, bueno, creo que ya lo dije, lo primero es adaptarme lo más rápido posible al equipo, a lo que pide el entrenador. Si bien hoy fue mi primer entrenamiento, ya a los chicos ya los tenía visto bueno de Argentina, compartí con Mati Rojas, a los otros chicos no los conocía, pero lo tenía visto de Argentina. Así que la verdad que yo creo que va a ser muy lindo jugar y compartir con todos ellos. David, ¿cómo estás? Bienvenido. Te quería preguntar tus sensaciones por el cambio de liga y sobre todo el cambio del momento personal y de equipo. Vienes de un equipo que está pasando por dificultades, personalmente también con pocos minutos, viniendo de una lesión, y vienes ahora a un equipo que está en la cima de su liga. Vas a jugar con Leo Messi. ¿Cómo percibes todo este cambio? Gracias. Sí, bueno, es un cambio que yo creo que me va a venir bien. Si bien vengo de un club muy grande, eh, yo creo que venir acá y que el equipo esté puntero es un lindo desafío para mí. Y en lo personal, después de las lesiones, de que no tengo tantos minutos, sigo entrenando, estoy al 100, estoy disponible. Después el que decide va a ser el entrenador, bueno, pero yo sigo trabajando y estando siempre disponible. Como decía recién, yo creo que en el día a día me voy a ir adaptando, lo voy a ir llevando mucho mejor al cambio de clima también, que acá hace mucho calor. Después, la liga yo creo que es una liga muy competitiva. No creo que la MLS tenga que envidiarle algo a la Liga Argentina o a cualquier otra. Hay muchos jugadores de muy buena jerarquía acá y yo creo que es un muy buen desafío para mí de acá en adelante. David, buen día por acá, Fernando Petrocelli para as.com USA. Vas a ser dirigido por el Tata, pero estuviste con Hernán Crespo en Defensa y Justicia y con Marcelo Gallardo. ¿Qué influencia tienen en tu carrera estos dos entrenadores? Gracias. Bueno, yo creo que Marcelo fue uno de los que me marcó desde el principio de mi carrera. Después pasé con Hernán, que la verdad que es un entrenador extraordinario. Son
muy parecidos a la hora de jugar, de entrenar. Y venir ahora a estar con el Tata, la verdad que para mí es un honor y bueno, siempre trato de aprender de todos ellos y bueno, quedarme con lo mejor para mí. Bueno, David, bienvenido. Andrea Llanes de Deporte Total USA. Yo te quería preguntar acerca del partido de mañana. Venís, puede ser que jugues mañana. ¿Qué sabes? ¿Qué sabes de este torneo Leagues Cup? ¿Y qué pensás de esa rivalidad que hay entre la Liga Mexicana y la MLS y este torneo? Y también si nos puedes contar qué más te dijo Matías Rojas cuando conversaste con él acerca de venir aquí a Inter Miami. Gracias. Bueno, la verdad que recién estoy llegando acá. Yo creo que es un lindo torneo, es una linda copa poder jugar contra equipos mexicanos. La verdad que es una liga muy fuerte como también es esta. Yo creo que va a ser un lindo torneo. Con Matías fue uno de los primeros en recibirme, si bien no tuve charlas antes de venir porque primero quería firmar, pero fue uno de los primeros que me presentó al grupo, que me dio la bienvenida y creo que con Mati nos vas a llevar muy bien. Carlos Nava de ESPN, hace rato te preguntaban cuál es la sensación de venir al club donde está Messi, de Sergio Busquets, Jordi Alba, pero sobre todo obviamente el 10. Bueno, yo creo que cuando te dicen vas a jugar con Leo Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets, Lucho Suárez, la verdad que es muy difícil decirle que no, teniendo esos jugadores que yo creo que son únicos, diferentes a los demás, te da mucho orgullo y mucho honor poder compartir con ellos. No tuve la oportunidad. Sí, obviamente lo he saludado, pero no tuve charla con ninguno de ellos. Voy a tomar una pregunta por Zoom. Mauricio González, por favor, por Zoom. Hola, muy buenos días, David. Un gusto saludarte, Mauricio González para Babel. Preguntarte acerca de los equipos mexicanos, sabiendo el contexto de mañana que es el juego ante Puebla, tú viniendo de River y también jugando en equipos que han tenido ese roce con equipos mexicanos y que también has tenido compañeros que se han ido a la Liga MX. ¿Qué has sabido tú sobre lo que es la Liga Mexicana? Gracias. Bueno, por lo que yo sé, lo que me estuvieron contando, la verdad que es una liga competitiva. Como decía recién, yo creo que va a ser un torneo, una copa muy linda, jugar contra ellos. Nosotros y yo creo que todos los equipos de MLS van a competir hasta lo último. Nosotros somos los defensores campeones, así que le vamos a dar esa importancia a lo que es la Copa y tratar de defender el título. Listo, David. Muchísimas gracias. Una más nada más. Ah, ok. ¿Cómo te va con el inglés? Estamos ahí practicando. Sí, sí. very good. Sí.